Nosotros estamos continuamente recibiendo estímulos de nuestro medio de afuera y nuestro medio interno, que es nuestro cuerpo. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo ahorita estoy en una ventana y esta ventana tiene mucha luz y tengo afuera matas, ¿ok? Entonces, mi sistema nervioso a través de mis sentidos, por ejemplo, la vista, estoy viendo que las matas son verdes, hay unas matas moradas, la luz del sol, estoy escuchando aviones pasar, o sea, mi sistema nervioso está continuamente recibiendo información de este medio de afuera a través de todos estos sentidos que conocemos, que ahorita los vamos a repasar, y de mi cuerpo interno. ¿Por qué mi cuerpo interno? Porque me está dejando saber otros de los sistemas que yo estoy sentada, estoy quieta, estoy segura, mis pies están tocando el piso y por ende, como yo puedo regular todos estos sistemas, mi sistema nervioso y mi cerebro, yo puedo funcionar, ¿ok? Entonces yo me puedo sentar aquí tranquila a darles esta charla. Entonces, esa integración sensorial, ¿ok? La parte de integrar todos estos sentidos es cómo nosotros agarramos toda esa información de nuestro medio ambiente externo y de nuestro cuerpo, de presión, temperatura y dolor, y cómo nosotros lo interpretamos y por ende cómo actuamos ante esos sonidos. ¿Ok? Entonces yo estoy tranquila, ¿por qué? Porque todo mi medio ambiente de afuera y de adentro están regulados. ¿Ok? Vuelvo de nuevo a la presentación. A mí me gusta como que ir y venir con la presentación, así que ténganme paciencia. Ok, entonces, como mencioné anteriormente, cómo nosotros recibimos, cómo percibimos y cómo actuamos. Por ejemplo, si vemos fuego, ¿cuántas de ustedes su sistema nervioso no se va a alertar? ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede que sea un estado de emergencia. Entonces, dependiendo de lo que tú veas o de lo que tú escuches o de lo que tú sientas, tú vas a actuar. Si tú oyes tiroteos, tú esa información, tú la recibes, tú la procesas en segundos y tú tienes que actuar, vas a salir corriendo o te vas a esconder o vas a pedir ayuda, ¿ok? Entonces, a eso se refiere el procesamiento sensorial, cómo nosotros recibimos esa información de nuestro medio ambiente, de afuera y de nuestro cuerpo, cómo la manejamos y cómo vamos a actuar ante esos sistemas, ¿ok? Y todos procesamos el mundo de forma diferente. Ahora bien, ¿cuáles son esos sistemas sensoriales que nosotros tenemos? Los cinco sentidos básicos que ya todos sabemos, ¿ok? Pero yo voy a ir uno por uno porque me parece importante. ¿Ok? El sistema de la vista. Ya todos sabemos que es el mundo a través de nuestros ojos, ¿ok? Nos ayuda a detectar colores, formas, movimientos. Muchos niños que tienen trastornos del procesamiento sensorial, con este sistema, presentándole muchas cosas al mismo tiempo, muchos colores, muchos juguetes, se alertan y empiezan a portarse entre comillas mal. Entonces, cada uno de estos sistemas juega un papel importantísimo en nuestro cuerpo, en cómo nuestro sistema nervioso va a reaccionar, ¿ok? El sistema auditivo, ya sabemos, es el oído, la música, las voces, los ruidos, los sonidos fuertes, y también está conectado con el sistema vestibular, que es el de movimiento, que ahorita lo vamos a ver, porque está conectado con el oído interno, ¿ok? El olfato, ya todos sabemos, te permite oler, detectar aromas como el perfume, la comida, los malos olores. Y yo quiero pausar aquí rapidito porque quizás muchas de ustedes se van a poder identificar con sus propios hijos o sus propios pacientes. Y yo les voy a dar un cuento. Yo soy demasiado sensible al sistema del olfato. Y yo una vez estaba recién saliendo con mi novio en ese tiempo. Y me dice, ay, vamos a comer en este restaurante. Y él apenas abre la puerta del restaurante, yo grité porque se me salió, o sea, porque fue una reacción, un impulso. ¡Ay, qué asco como huele! Todo el mundo se me quedó mirando, pues obviamente esta tipa está loca. Qué pena, pero fue un impulso porque olía
a los productos de limpieza, a Fabuloso. Si vives aquí en Estados Unidos, el Fabuloso para mí es una cosa que no tolero. Entonces, fíjense cómo afecta ese sistema, en este caso el olfato, que yo no pude comer. Entonces, ¿cuántos niños que nosotros no detectamos olores, porque quizás a ti no te fastidia, quizás tú no eres hipersensible? ¿Cuántos niños están dentro de un aula o en tu casa? Porque muchas de las preguntas eran relacionadas también con la alimentación, perciben ese sistema del olfato demasiado y cualquier mínimo olor les perturba y bloqueo esas ganas de comer o bloqueo esas ganas de prestar atención o de estudiar o de tener una conversación o de jugar con mis compañeritos. Entonces es importante que ustedes miren cada sistema como si ustedes fueran unos detectives, a ver qué pudiese estar pasando, porque esto nos va a dar pistas del perfil sensorial de sus pequeños, ¿ok? Y muchos somos así, ¿ok? También con el sistema del tacto, el cabello, si yo me estoy bañando y me roza la piel, me molesta, o que me abracen, no me gusta tampoco, ¿ok? Vuelvo otra vez aquí a la presentación, ¿ok? El sistema del gusto te ayuda a saborear los alimentos, lo que es dulce, salado, ácido, amargo, como ya todos sabemos. Muchos niños que son hipersensibles tienen las papilas gustativas, no les funciona de la misma forma que a ti que a mí. Muchos niños sienten en extremo los sabores o por el contrario, no sienten y necesitan sabores extremos como picantes o cosas con demasiados condimentos. La parte del tacto es uno de los sistemas que a muchos niños también le perturba, o por el contrario, son niños que están continuamente tocando todo, tocando a los compañeros, empujando, quizás se muerden o muerden a otros, y este sistema pues también tiene mucho que ver. Cosas con la piel, texturas, temperaturas, presión, dolor. Y, por ejemplo, notar algo si es suave, áspero, caliente, me pinché. Y pues obviamente pónganse a pensar, necesitamos que este sistema esté funcionando súper bien por temas de seguridad. Si a ti se te sube una araña, y ese medio tacto en tu cuerpo, tú vas a reaccionar inmediatamente. O si algo está caliente, tú tienes que reaccionar inmediatamente. Muchos niños que experimentan disfunción en este sistema, les molesta cortarse el cabello, las uñas, peinarse, el tema de la ropa, que por ahí me lo hicieron en las preguntas en el formulario. La ropa llega a ser un problema para estos pequeños, bien sea o porque quiero que la ropa esté más apretada o porque la ropa me molesta, las texturas de la ropa. De pronto tienes que utilizar un uniforme y esa textura de la camisa no les gusta, o si tienen un bordado, el bordado les molesta. O sea, no es solo la etiqueta. Para muchos niños que tienen dificultades con este sistema, sienten dolor y uno no se da cuenta, pero yo me estoy moviendo ahorita continuamente, ¿verdad? Nosotros durante todo el día tú te mueves y la ropa, al tú moverte, te va rozando la piel, ¿ok? Y ese roce para aquellos niños que tienen dolor llega a un punto que, ok, toleré, no sé, medio día de mi ropa tocándome mi piel y ya llega un punto que ¡ah! Explotó de la nada. Ese niño no sabe identificar que lo detonó, ese desborde emocional, lo que lo detonó fue la ropa, ¿ok? O que las medias no estaba en la costura donde tenía que estar, ¿ok? Entonces es súper importante poder nosotros tratar de identificar todos estos sistemas, ¿ok? El sistema del movimiento, les dejo ahí el nombre como médico, que es el sistema vestibular, pero no se lo tienen que aprender así. El sistema de movimiento está en nuestro oído interno, ¿ok? Va con la parte también del sonido y la parte visual, y es lo que nos dice en dónde está mi cuerpo en relación a este espacio, ¿ok? Todo lo que es el equilibrio, la coordinación, el movimiento, este sistema me deja a mí saber si mi cuerpo está quieto, si mi cuerpo está andando, si mi cabeza está en este plano o mi cabeza está invertida. A veces si están en una montaña rusa que la cabeza está hacia abajo, me deja saber dónde estoy yo, ¿ok? ¿Dónde está mi compañero en relación a mi cuerpo? Muchos niños que invaden espacios personales
tienen dificultades con este sistema y el sistema propioceptivo, que es el de fuerza. ¿Ok? Entonces, decirle a ese niño, respeta el espacio personal, no te le acerques tanto al otro pequeño, no va a funcionar porque ese niño no siente en su cuerpo dónde está. ¿Dónde está la silla? Niños que de pronto quizás se tropiezan con facilidad con objetos o con otros niños. Cuando les pones a hacer una fila en el aula, no se pueden quedar quietos y de pronto chocan con los otros compañeritos y el compañerito se molestó y entonces, ay, pero es que empezaron una pelea, hay que ver el origen de qué pasó, ¿ok? Entonces, este sistema tiene muchísimo que ver también con la parte visual. ¿Cuántas de ustedes, déjenme aquí en el chat que las voy a leer, cuántas de ustedes, si van en un auto y están leyendo, se marean? Yo soy súper sensible en este sistema, yo me mareo horrible. No puedo ver el celular o mandar un texto. Por aquí Juliana dice que yo, demasiado yo, ok. ¿Y cuántas les ha pasado que de pronto el semáforo está en rojo y ustedes están paradas en el carro y los carros de la otra fila se están moviendo y tú sientes que tú te estás moviendo y tú misma apretas otra vez como el freno porque dices, ay, apreté el acelerador? Y eso tiene que ver con este sistema de movimiento y los ojos. Entonces, no podemos casi que separar estos sistemas. Y cuando nosotros tratamos de descifrarlo, tenemos que poner en consideración muchas cosas. Para los niños que tienen dificultades con la lectoescritura, que por ahí una de las preguntas también venía de eso, o las maestras que están en el aula, para niños que también presentan mala postura, la parte de la escritura que no sientan las líneas digo, que no sientan las letras en la línea, o esa relación espacial de que la letra está por un lado, la otra está por el otro, que no saben, que revierten letras. Esto tiene muchísimo que ver con el sistema vestibular, que es el de movimiento, y la parte visual. ¿Ok? Entonces no podemos desprendernos de todos los sistemas. Por lo general es como que ellos están todos casados, ¿ok? Luego está el movimiento, perdón, el sistema propioceptivo, que es el sistema de fuerza, ¿ok? Este sistema nos deja saber también dónde está mi cuerpo en relación al espacio porque va casado con el sistema vestibular y todo lo que tiene que ver con la fuerza, ¿ok? Mi cuerpo ahorita me está dejando saber. Ay, ok, estoy sentada sobre una superficie que es suave y mis pies están tocando el suelo, que es una superficie dura pero estable. Muchas de ustedes, quiero que me escriban por aquí, sienten a veces que la ropa les queda apretada, como que, ay, subí unos cuantos kilitos de más y sientes esa presión en la ropa y tú dices, ay, te la estiras. O de pronto se te mete una piedra en el zapato. O de pronto si tú estás caminando, y sientes que el pavimento cambió porque no está estable. Es este sistema el que nos deja saber el sistema de fuerza, que es el sistema propioceptivo. Ok, esto está aquí, mi cuerpo, necesita, perdió balance, sistema de vestibular, necesito acomodarme para continuar. Muchos niños que se caen con facilidad tienen dificultades con este sistema, tanto el vestibular, el táctil, el visual, como el propioceptivo. Recuérdense que estos están como casados, ¿ok? Y la parte de interocepción es todo lo que son sensaciones internas. Tengo hambre, tengo sed, tengo sueño, estoy lleno. Una de las preguntas que me hicieron es que mi hijo se mete mucho las cosas a la boca, entonces tiene demasiada comida y no tiene esa sensación de cuánta comida meterse. Esto tiene que ver con este sistema interoceptivo, porque si yo no siento, obviamente no sé qué tanto es llenura, ¿ok? Qué tan lleno está mi boca? No sé, no la siento. O niños que dejan la comida aquí en el cachete por siglos. No sienten que tienen la comida ahí, sobre todo los niños que tienen bajo tono muscular. O niños que de pronto comen todo el día. O niños que no les provoca comer porque no tienen esa sensación de hambre, de sueño, de sed, ganas de ir al baño. Muchos niños que tienen dificultades para dejar el pañal tienen dificultades con este sistema. ¿Ok? En este sistema puede ser al contrario, que no sienten dolor, no saben cuánta fuerza tienen que ejercer. El dolor va relacionado con el sistema propioceptivo también y el táctil, obviamente.
Si yo no siento mi cuerpo, el dolor, necesito mucho estímulo para poder sentir algo. Y son estos niños que abrazan durísimo, que empujan durísimo y su juego es quizás muy brusco. Entonces yo tengo que ir descifrando en cuáles de estos sistemas mm, mi niño presenta ciertas características, que ahorita más adelante pues se las voy a decir en el perfil sensorial.